Hola iglesia, Dios les bendiga. Este es su pastor Juan Rivera de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas. Y un martes más, aquí conectado con ustedes para el estudio bíblico de cada semana, la capacitación semanal de nuestra iglesia. Esperamos poco a poco que los hermanos se vayan conectando en esta noche y dándole así la bienvenida a cada uno de ustedes. Como veo aquí que Ramón y Minchi se están conectando en este momento. También estamos viendo por ahí que se van conectando. Esposa Dalma se va conectando. Veo que nuestra hermanita de allá, en la montaña, en el frío de la montaña, Elizabeth Colón con su gente linda allá, la familia Colón. Vemos también que quién más se va conectando, viendo por aquí. Veo varias personas más que se van conectando, como María Colón, la veo que se va conectando, es Daisy Lilo, que están por ahí conectándose. Póngame un dedito así si ese es Daisy Lilo el que se va conectando por ahí, bajo el nombre de María Colón. La familia Moya, Caraballo Moya, que se va conectando. Veo a mi hermana Tita y Manuel, que también veo por ahí. Tony Dávila está por ahí. También veo a Wichi conectado por ahí. Ángel Meléndez. Gloria, lo veo por ahí con Cheo, también conectado por ahí. Damos gracias a Dios. Vamos a ir bajando un poquito el volumen de la música para ir hablando un poquito con ustedes. Iglesia, varios anuncios con ustedes y tengo que dar una pues triste y lamentable noticia. No queremos que la gente no los malinterprete lo que es la noticia, pero acabo de recibir la llamada que la suegra del Corozo, la mamá de doña Carmín Rosario, su señora madre falleció en la tarde de hoy. Estamos esperando por los protocolos que se van a efectuar en este momento. Todavía están esperando por médicos que certifiquen, pero nada, más adelante estaremos dando más detalles con respecto a qué va a suceder pues con los preparativos fúnebres de la mamá de nuestra hermana Carmín. Así que nosotros todos como iglesia vamos a estar unánimes en una oración al Señor Todopoderoso para que le brinde el consuelo que sus almas necesitan. Pues mantengan en oración a Carmín. Sé que ha sido una hija muy dedicada, ha sido una hija que se ha entregado en el cuidado de su señora madre. Y nada, el Señor puso fin a sus días y agradecemos por el tiempo que la dejó con nosotros. Pues vamos a tener eso en oración. También les recuerdo que cada jueves tenemos lo que es el círculo de oración presencial. Allí a las 7 de la noche, los hermanos y las hermanas nos reunimos para poder tener nuestra lectura bíblica. Estamos leyendo sobre el libro de Primera de Corintios. Ya esta semana terminamos el libro de Corintios. Vamos para el capítulo 16 y luego seguiremos con la lectura del segundo libro de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Les animo que usted se pueda dar cita con nosotros allí. Tenemos el protocolo de seguridad, guardamos distanciamiento, adoramos al Señor y sobre todo pues oramos los unos por los otros. También les recuerdo que todos los jueves los jóvenes están a las 7 de la noche en el estacionamiento. Allí tiene su capacitación semanal. Y nada, pronto daremos anuncios sobre las demás reuniones, estrategias, talleres que vamos a estar dando en la iglesia. Mientras tanto, nos estamos capacitando a través de esta plataforma social. Pues vamos a orar, invocamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros y vamos a el estudio. Bueno, pues bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, una vez más, Señor, como cada martes, trayendo la capacitación para la iglesia. Te rogamos, Padre, primeramente el perdón sobre nuestros pecados, sobre todo aquello que hemos hecho que no es de agrado a ti, y aún aquellas cosas que inconscientemente hemos hecho, Padre, por la cual te hemos fallado. Siempre muéstrame, Señor, y muéstranos en lo que te fallamos para no volver a hacerlo. Y aún, Padre, controla, Señor, y toma control una vez más de nuestras vidas, para que nosotros no caigamos, Señor, en la maldad ni en la tentación. Padre, en esta noche te pido sabiduría para poder ministrar a un pueblo. Esa capacitación que me has dado, el estudio de la palabra que me has permitido dar,
Permíteme, Señor, poder transmitirla con sabiduría y unción de lo alto a cada uno de los hermanos que se está conectando y se conectará bajo esta plataforma. Te pido, Padre amado, que pueda ser de edificación. Padre, rogamos en este momento encarecidamente por consuelo para nuestra hermana Carmín y para toda su familia. Sé que son momentos duros, momentos difíciles cuando se pierde a un ser querido. Pero ella tiene algo muy importante. Te tiene a ti. Y tu palabra dice que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Te pido, Padre, que en medio de esta tribulación tú le puedas permitir a la hermana Carmín y a su familia recibir el consuelo que solamente puede venir de ti. Pues, Padre, en tus manos está puesta ella y la familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele compartir a esta transmisión, iglesia. Y recuerden que la puede disfrutar también a través de la plataforma de YouTube, el canal de la iglesia de YouTube, en el cual usted puede no tan solo disfrutarla, sino también poder compartirlo con todas aquellas personas que están al alcance de usted. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Algo que yo le había comentado a ustedes era que esta carta es bien profunda, específicamente este capítulo, y que no tenía la visión de poder terminarla en un solo estudio. Y creo que vamos a tener varios estudios, como lo es el día de hoy, que vamos para la segunda parte. Y posiblemente entremos en una tercera y cuarta. O sea, ya lo seguro es que entramos a una tercera, lo que no sabemos es si entramos a una cuarta, porque la verdad que es muy rica en información este capítulo 4, y pasarlo rapidito como que nos dejaría de una forma vacío. Mandamos saludos a Denise y mandamos saludos también a Mara y a Marily, que están por ahí conectados también. La semana pasada, cuando comenzamos a estudiarlo, hablamos en el principio de este capítulo 4 sobre la importancia de lo que es la doctrina, la enseñanza, y de lo que importante era también, no tan solo era aprender y ser enseñados, sino también ponernos en acción, poner en práctica todo lo que aprendemos. Era una de las cosas que el apóstol Pablo estaba enseñando y que se enseñó la semana pasada. Lo importante es que poner en práctica todo lo aprendido. Aprendimos también y hablamos la semana pasada de que el servir a Cristo tiene un costo. Pablo pagó el costo, el precio, al estar preso, inclusive no tan solo estar preso, sino a todos los castigos, desprecios. Y Pablo en un momento dado narra todo ese sufrimiento, que si naufragio, castigo, azotes, desprecio y todo lo demás, en un momento dado él lo narra. Pero hablamos un momento sobre lo que es el costo de servir a Cristo, y aún más el costo de mantenernos fiel a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando. También pues hablamos un poco sobre lo que es nuestra conducta, ¿sí? La conducta del creyente, la conducta de nosotros al cómo nos comportamos, cómo caminamos, cómo nuestro diario vivir. En otras palabras, a lo que se refería era a cuál era el testimonio que estábamos dando nosotros, si como creyentes damos testimonio de haber sido salvos, de haber sido hijos de Dios, de haber sido limpiados por la sangre del Cordero, y de la importancia que es nuestro andar cada día en Cristo para así dar buen testimonio de lo que somos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. También hablamos casi al final sobre la importancia de la unidad como congregación, la unidad de la iglesia, entre otras cosas más que hablamos al principio del capítulo 4 en solamente 6 versículos que tocamos la semana pasada. Hoy veamos qué es lo que el Señor tiene para con nosotros. Por eso yo le animo a seguir leyendo en el capítulo 4, y vamos a leer un poco en el verso 7 en adelante. Y quisiera pues poner por tema al día de hoy los dones para la edificación del cuerpo. Ese es parte del tema que vamos a estar tocando en esta noche. Los dones para la edificación
del cuerpo. Si usted tiene el libro, y espero que así sea, que usted tenga su palabra en la mano, sea a través de la palabra impresa o a través del teléfono, la tableta, su computadora, que usted me pueda seguir en la palabra del Señor. Bueno, leemos lo que está en el verso 7 en adelante. Recuerde que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita e infalible palabra. ¿Sabe? Meditemos un poco en esta porción que acabamos de leer del capítulo 4, del verso 7 en adelante. Lo primero que quiero pues resaltar es que la iglesia, la palabra de Dios nos ministra y nos dice que la iglesia tiene que caminar en la tierra como un hombre nuevo. Recordemos que cada persona que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. Pues la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, la iglesia tiene que caminar en la tierra como un hombre nuevo. Tiene que crecer y tiene que desarrollarse poco a poco. La iglesia tiene un deber. La iglesia debe ir madurando poco a poco. Y es por eso que Dios le ha dado a sus hijos, a la iglesia, a los que componen la iglesia, le ha dado de su gracia para que pueda crecer. Y dentro de eso, dentro de esa gracia, que es un regalo, esos regalos están los dones para ser administrados y poder crecer. Ahora, quisiera desmenuzar un poco esto que acabamos de leer, comenzando desde el verso 7. Fíjense que el verso 7, el apóstol Pablo le dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Como usted puede ver, o no sé si lo sabía, pero si no lo sabía, ahora se lo comento. Cuando Pablo está usando esta frase, este verso 7, Pablo está... Déjame verlo, cómo se lo explico. Dios está dando dones. Aquí lo que vemos es que Dios nos está dando dones a sus hijos. Y en ocasiones, yo he escuchado, para poder decirlo de esa forma, yo he escuchado personas que dicen: pastor, yo recibí a Cristo Jesús, pero yo no tengo dones. Yo no tengo ningún don.
Y eso, mi amado hermano, está errado. Si usted es lo que piensa de que el Señor no le ha dado a usted un don, quiero que sepa que está errado y quiero darle una buena noticia. Allí Pablo en el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Dios nos ha dado a nosotros unos dones. Porque el Señor, a cada uno de los que han abierto, a cada uno de los que hemos abierto nuestra boca para confesar a Cristo Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, el Señor nos ha dado un don. Y le ha dado un don allí a Tony, le ha dado un don a Nancy, le ha dado uno a María, le ha dado uno a Carmen, le ha dado uno por allí a Karina, le ha dado uno a Denise. A todos ustedes que han abierto su boca para recibir a Cristo, el Señor le ha dado un don. Un regalo que Dios le ha dado a usted para que usted ponga ese regalo al servicio del Padre. Y Cristo lo ha dado como Él ha querido. No como usted quiere, es como Él ha querido. Eso de que Dios ha dado dones a los creyentes, lo podemos ver no solamente aquí en el capítulo 4 del libro de Efesios, sino que Pablo, a través de sus múltiples cartas, él lo da a entender a los creyentes para que ellos sepan de que Dios le ha conferido unos dones para que usted lo ponga al servicio de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, verso 3, le dice estas palabras. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, el servir. El de enseñanza, el enseñanza. El que exhorta, el exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría, etcétera, etcétera. Pero miren qué interesante. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia. ¿Saben? Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, los cuales el Señor ha repartido en el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Mire, Pablo habla eso en repetidas ocasiones y también usa lo que es la primera carta a los Corintios. En el capítulo 12 habla de eso, en el capítulo 13 habla de eso, en el capítulo 14 habla sobre los dones de los creyentes. Por ejemplo, en ese capítulo 12 de Primera de Corintios, en el capítulo 4, Pablo le decía estas palabras a la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y escuche esto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya está hablando de los dones. Le ha sido manifestada para que usted, a través del don del Espíritu Santo, usted tenga provecho para la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y habla así de poco a poco cómo se reparten los dones dentro de la iglesia. Y si usted quiere más información, todavía puede buscar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 10. También nos habla de cómo se confiere la diversidad de dones para la iglesia. Ahora, es importante saber que aunque los creyentes tienen y están llamados a la unidad, a ser uno en el cuerpo, esto no quiere decir, amado hermano, que cada creyente sea una copia exacta de otro. Si eso fuera así y lo comparamos con el cuerpo, pues entonces
Un cuerpo se compondría de que todo sería un cuerpo de mano, todos serían orejas, todos serían nariz, todos serían boca, todos serían pies, y no es así. Un cuerpo se compone de diferentes funciones, de diferentes dones, de diferentes partes del cuerpo. Cada creyente recibe de una forma particular un don dado por Dios, dado por Jesucristo, dado por el Espíritu Santo, para ser usado dentro del cuerpo. ¿Escuchó bien? Los dones Dios los da para la edificación del cuerpo. Los dones Dios los da para ser usados dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Y son diferentes dones. Por eso es que yo tengo a veces un problema con aquellos que Dios le ha conferido un don para ser utilizado en la iglesia, pero sin embargo lo quieren usar en el área secular. Pues eso no es un don, sería un talento que usted tiene. Pero los dones Dios los usa y se los da a usted para que los use en la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un don. El apóstol Pablo dijo, inclusive lo leímos hace poco en el capítulo 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Escuchó? Su don es para beneficio de la iglesia. Su don es para provecho del evangelio. Ese es el propósito. Esto que Pablo dijo quiere decir que ese don que usted tiene, el don, es el Espíritu Santo haciendo algo a través del creyente con el propósito de edificar la iglesia. Y me explico para que me pueda entender. Su don no lo administra usted. Es un don que Dios le ha dado a usted. Y el Espíritu Santo es el que opera en ese don. Y el propósito es edificar a un cuerpo, a la iglesia. Es algo que, vuelvo y digo, se hace para provecho de todo el cuerpo del creyente. Y lo usa, y bien dicho, como dice mi esposa, ese don no es para uso personal. No, para uso personal no. Es un uso para la iglesia. Ese don es, vuelvo y repito, para la edificación de la congregación. Oiga, ningún don, y esto fue interesante estudiarlo, ningún don se le ha dado al creyente para desarrollarse o para desarrollar al creyente espiritualmente. Y yo decía, oye, eso me suena raro. ¿Cómo que un don, Dios me dio un don a mí para yo desarrollarme espiritualmente? No. Dios no me dio un don para desarrollarme a mí espiritualmente. Por lo contrario, el don se le ha dado al creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes y ser de bendición, ser de beneficio para la iglesia. Como hablamos ahorita hace unos segundos, no es para tu edificación, no es para tu crecimiento. El don que Dios te da es para que lo ejerzas para ayuda del otro. Cuando cada creyente funciona con su debido don en particular, una de las cosas que surge es que el cuerpo funciona en armonía. Camina en armonía. Por eso es que no es para beneficio personal, es para beneficio del cuerpo. Si no fuera así y no hay armonía entre un miembro y el otro para que el cuerpo funcione, una de las cosas que va a suceder es que el cuerpo va a sufrir. El cuerpo sufre. Yo le pregunto, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo no hace el trabajo o la función que le corresponde? El resto del equipo de trabajo se carga. Por ende, comienza a sufrir otros miembros del cuerpo y el cuerpo deja de ser productivo, no hay armonía en el cuerpo. De igual forma pasa con la iglesia. Si los dones no se
utilizan en la iglesia conforme para la edificación y cada miembro de la iglesia usa sus respectivos dones, si uno de ellos no lo usa, si uno de ellos simplemente no lo usa para la administración, todos los demás cuerpos se cargan. Y a medida poco a poco van sufriendo y deja de ser unánime y funcionar el cuerpo. Ahora, continuamos con el verso 8. Solamente hemos tocado el verso 1, pero sigamos con el verso 8. Allí Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como notará, Pablo está citando aquí el Antiguo Testamento. Específicamente Pablo está citando aquí lo que es el Salmo 68, verso 18. Un salmo que de primera instancia se me hizo un poco difícil entenderlo. Pero déjenme explicarle de qué trata ese salmo. Ese salmo es un salmo del rey David y es un salmo de celebración. ¿De celebración por qué? Bueno, se entiende de que el rey llevó al pueblo a lo que fue una guerra y Dios le dio la victoria al rey. Él establece allí de que Dios descendió del monte para darle la victoria y que de regreso nuevamente hacia el pueblo con el rey pues trajo los prisioneros de guerra nuevamente al pueblo y el rey repartió el botín a lo que fue el pueblo y Dios subió a lo que fue el monte. Esa es la historia de celebración de ese salmo. Ahora, cuando Pablo usa este salmo para referirse a esta porción que acabamos de leer en el libro de Efesios, la está usando como haciendo una comparación, como dando un ejemplo. ¿Ejemplo y mostración de qué, pastor? Para mostrar cómo la victoria de Jesús, cómo la victoria que Jesús recibió, le dio el derecho a Jesús de poder conferir y otorgar los dones que él quisiera dar al pueblo. Ahora, esto, para que lo podamos entender un poco, a mí me gusta la manera como el apóstol Pablo trabaja sus escritos, porque es prácticamente parecido a cómo Jesús le hablaba las parábolas a los discípulos y ellos no entendían lo que quería decir, y como Jesús conocía su corazón y su mente, Jesús volvía otra vez y ya no le hablaba en parábolas, le hablaba de manera que lo pudieran entender. Y Pablo aquí hace un alto y en el verso 9 le da la explicación de lo que él le quiere decir. El verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Esa es la pregunta que hace. Ahora, subió. Esto de que subió, ¿a qué se está refiriendo cuando él dice subió? Bueno, muchos están de acuerdo que cuando él se refiere a esto de que subió, está hablando de lo que es la ascensión de Jesucristo. Aquella que se puede ver en el relato que sucede después que él estuvo 40 días con sus discípulos dándoles instrucciones, y ya cuando llega el momento final que él asciende a los cielos, que se ve ya al final de algunos de los evangelios, cuando se ve ya en el libro de Hechos capítulo 1 verso 9 que se habla de la ascensión de Jesucristo. Pero la pregunta de Pablo aquí, cuando miramos lo que está haciendo Jesús, Pablo lo que está haciendo es aclarando aquí que Jesús, para que haya ascendido, primero tuvo que haber descendido. Descendido, hacerse hombre, cumplir su ministerio, morir por los pecados de la humanidad, ser sepultado y resucitar. Para que después haya ascendido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, como dice Romanos capítulo 8 verso 34. Eso de que ascendió, para ascender primero tenía que haber descendido. Esta pregunta de Pablo, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Es una pregunta que desde los
primeros padres de la iglesia cristiana le han tratado de buscar respuesta y lo que han tenido son diferentes líneas de pensamiento. Y la verdad que meditando en todo esto y buscando referencias para todo esto, tengo que serle bien honesto, son varias líneas de pensamiento en cuanto a esta pregunta. ¿Qué es sino que había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Si él subió, eso lo explicamos, está bien. Pero ¿qué sino que había descendido primero a las partes más bajas? Déjenme explicarlo. Para darle un ejemplo. Líneas de pensamiento con respecto a esto. Algunos opinan que esto de que descendió primero a las partes más bajas de la tierra se refiere solamente a la encarnación cuando Él descendió del cielo de su gloria para humillarse a una muerte de cruz. Esa es la línea de pensamiento número 1. La línea de pensamiento número 2. ¿Otros qué opinan? Bueno, otros ven aquí la obra de Cristo, tomando a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el paraíso y llevándolos al trono de Dios. Esa es la otra línea de pensamiento, que Él descendió a las partes más bajas para buscar a esos que habían muerto y habían estado en el paraíso. Y nosotros hemos explicado un poco con respecto a lo que es el paraíso, que no es el cielo, es otro lugar. Ahora, otros dicen, no, Jesús lo que hizo fue que descendió al infierno. Esa es la tercera postura que hay. La cuarta postura que hay es que algunos piensan que no es un lugar específico, sino que es un lugar figurativo, es un lugar simbólico, refiriéndose a la gran profundidad, a la gran humillación de dejar un lugar de gloria para encarnarse en la tierra de los vivientes. Y por eso él decía que el lugar más bajo, no refiriéndose a un lugar profundo, sino a un lugar de humillación, a un lugar de perdición. Ahora, la verdad es que son muchas líneas de pensamiento. ¿Qué puedo decirles yo? Bueno, esta es una de mis preguntas que yo tengo que hacerle a mi Señor cuando estemos en el cielo. Porque tenemos que reconocer que hay misterios en la Sagrada Escritura que no la podemos comprender. Usted podrá tener un punto de vista, yo podré tener un punto de vista. Hay distintos puntos de vista. La realidad es que cada uno de ellos puede tener razón como no tenerla. Así que simplemente me quedo en que esto es uno de los misterios para poder resolver cuando estemos en la presencia del Señor y preguntar. Ahora, en los versos 11 en adelante, da una lista de algunos dones que por derecho propio y por su autoridad y soberanía, Jesús otorga, Dios otorga a sus hijos. Allí las vemos en el verso 7 y en el verso 8. Pero Dios no solamente, cuando vemos aquí, está confiriendo dones, sino también Dios escoge hombres bien dotados por Dios para el servicio y para la capacitación de la iglesia, para el servicio y la capacitación del cuerpo de Cristo. Miren, el verso 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Punto. Vamos a dejarlo ahí. Miremos esta lista. Comienza hablando de apóstoles. Los que me conocen a mí, mi línea de pensamiento con respecto a los apóstoles. Vamos a hablar un poco. El término de los apóstoles era un término o una palabra o un título que se le daba a aquellos 12 discípulos que habían sido escogidos por Jesús, habían visto a Jesús, específicamente al Jesús resucitado, y habían visto su ascensión. Esos eran los requisitos básicos para
Poder ser un apóstol. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Bueno, tenemos que reconocer que en un momento dado, los discípulos cuando fueron a buscar el sucesor de Judas, una de las cosas que hicieron fue buscar a una persona con estos atributos, que hayan visto a Jesús, caminado con Jesús, al Cristo resucitado y su ascensión. ¿En serio? Miren, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21, cita de la siguiente manera: es necesario, pues, decían ellos, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esos fueron los requisitos que se utilizaron para nombrar a Matías. Matías, dice la Biblia, que fue el sustituto, fue el que sustituyó el ministerio de Judas. Luego, el otro apóstol que surge fue Pablo, cuando iba de camino a Damasco, que fue el mismo Jesús quien lo escogió. Jesús asignó 3 responsabilidades importantes a los apóstoles. La primera responsabilidad fue poner los cimientos, los fundamentos a la iglesia, como establece el libro de Efesios capítulo 2:20. Segunda responsabilidad que Jesús le dio a los apóstoles era recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Tercera responsabilidad: dar confirmación a esa palabra por medio de señales, milagros y prodigios. Muchos creemos, iglesia, que ninguno de los apóstoles, su oficio o ministerio era perpetuo, y mucho menos que el oficio apostólico de los apóstoles era un oficio que se le podía buscar un sustituto. Y yo sé que usted dirá: pastor, pero ¿y el caso de Judas? A Judas se le buscó un sustituto. Bueno, usted tiene razón en ese aspecto. A Judas se le buscó un sustituto. Pero es de mi carácter personal y usted no tiene que estar de acuerdo con esto. Matías, desde mi punto de vista, no es un apóstol válido. Y usted dirá: ¿por qué no es un apóstol válido, pastor? Nunca usted ve en la escritura de que el Señor mandó a buscar un sustituto. No hay evidencia en la escritura que diga: cuando uno de ellos falte, busquen un sustituto con estas cualidades. No. Fue una iniciativa de los mismos apóstoles el buscar un sustituto para Judas. Si en el plan de Dios estaba que fueran 12 apóstoles, era el mismo Jesús el que se iba a dar a la tarea de buscar ese mismo sustituto. Y lo vemos en la figura de Pablo, cuando es el mismo Jesús quien tiene ese encuentro con Jesús. Y es Jesús el que lo educa, lo lleva a que haga el trabajo ministerial. De Matías, luego de lo que es su selección, no se habla nada más de Matías. Así que yo entiendo, y es de mi carácter personal, no tiene que estar de acuerdo conmigo. El ministerio de Matías fue un ministerio apostólico que simplemente fue por la voluntad de Jesucristo, de los apóstoles. No fue un apóstol de Jesucristo. Posiblemente era un apóstol de la iglesia, pero no era un apóstol de Jesucristo. Ahora, el segundo ministerio que está allí hablando es el ministerio de los profetas. Esto, al igual que el ministerio de los apóstoles, era un ministerio que para muchos pensamos que era un ministerio temporal. Y me explico por qué temporal. En la antigüedad, cuando Dios quería llevarle palabra al pueblo, usaba un profeta, usaba un hombre, el cual Dios se le revelaba y le hablaba de su voluntad audiblemente para que ellos la expresaran al pueblo. Así ha dicho el Señor, decían
los profetas. En el comienzo de después hubo un momento, un lapso de tiempo de 400 años de silencio en el cual Dios no le habló a ningún profeta, Dios no le dio palabra al pueblo y no levantó un profeta hasta que llegó Juan el Bautista. En el tiempo de la iglesia naciente, sí habían personas que habían sido utilizadas como profetas, porque allí sucedió, sí, en el tiempo de la iglesia naciente habían profetas y tenían un propósito los profetas. Pero estos mensajes que traían los profetas del Nuevo Testamento, del tiempo de la iglesia naciente, ese mensaje que traían tenía que ser juzgado por otros profetas para poder dar validación a su palabra. El mensaje que traían tenía que ser un mensaje conforme a la enseñanza de los apóstoles. Si esas dos cosas no sucedían, no se le consideraba que era mensaje profético o mensaje del Señor. Pero luego, después del crecimiento de la iglesia, surge algo muy importante, que es la recopilación de las cartas y los escritos inspirados por el Espíritu Santo, donde se hace el compendio que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y cuando esa lectura, todas esas cartas, se termina el Nuevo Testamento, surge ya lo que es la eliminación de los profetas, porque ya tenemos lo que es la palabra de Dios. No hay una nueva revelación de Dios para la humanidad, porque todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, ya lo tiene a través de las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿se levantan profetas hoy día? Hermano, yo estoy haciendo el trabajo profético. Yo estoy haciendo el trabajo de buscar palabra de Dios para poder llevársela a ustedes. Y ese es mi trabajo profético. Yo hago trabajo de profeta, llevar palabra de Dios, pero una nueva revelación. Hermano, todo lo que Dios quiere que usted sepa, para que usted sea completo, para que usted sea perfecto, para que usted esté en la voluntad de Dios, está en estas páginas, está en lo que es la sagrada palabra de Dios. Y cuando ya estos dos ministerios, el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, terminan. ¿Sabes por qué terminan? Porque ahora vienen dos ministerios muy importantes. ¿Cuáles son? El del evangelista. Porque ahí entonces ahora lo menciona, evangelista. ¿Quiénes son los evangelistas? El evangelista eran hombres que proclamaban el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y era un mensaje, y escúchenme esto que es bien interesante. Usted quizás va a brincar con esto. Y quizás alguno de los hermanos va a estar en discrepancia conmigo. Y yo les respeto, hermano. Yo respeto sus discrepancias conmigo. Pero miren, déjenme explicar. El mensaje que trae el evangelista es un mensaje de salvación en Cristo Jesús dirigido a los no creyentes. ¿Cómo es, pastor? Sí, el trabajo del evangelista es llevar y proclamar el mensaje de salvación en Cristo Jesús a los no creyentes. Sí, no creyentes. Prácticamente es evangelizar a los no creyentes. Pastor, no creyentes. Sí, vuelvo y repito, no creyentes. El evangelista tiene el rol de ganar almas para Cristo. Ese es el trabajo del evangelista. Llevar el evangelio a toda criatura para que conozca a Cristo Jesús. Yo siempre he dicho que el trabajo del evangelista es uno admirable. Oh, sí. Es admirable porque no todos tienen esa vocación. Ser ese salvavidas. De poder ir a rescatar almas para Cristo. Es un ministerio gozoso, pero a la misma vez yo creo que es un ministerio triste. Pastor, ¿por qué gozoso? Bueno, porque usted, el evangelista, al llevar el mensaje de salvación,
una de las cosas que hace es rescatar las almas. Las almas. Y el llevar a rescatar una alma y llevar a una persona a nacer de nuevo es motivo de alegría y de gozo. Yo creo que usted debe estar de acuerdo conmigo. Pero digo que es triste porque el evangelista, al ir por el mundo, a ir de lugar en lugar evangelizando, esa alma que llevó a salvación, esa alma que Dios le permitió ganarla para Él y hacer la nueva criatura, tendrá que dejarla en un redil que no le corresponde para que sea otro el que le dé el alimento espiritual. Un evangelista, por lo general, nunca se aferra a la oveja, sino que él la gana para que esté en un buen redil. Y es entonces que, ganada esa oveja, siendo un creyente, entonces quien ministra a ese creyente es el pastor. Es el pastor y el maestro. Y ahí llegamos al otro punto, al otro grupo de personas. Pastores y maestros, que esto prácticamente es una frase. Es una frase que se da a entender mejor cuando en el contexto, se da a entender mejor en el contexto de que esto es un ministerio, pastor y maestro. Pastor y maestro, en otras palabras, esto es un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, la palabra es tan perfecta, hermano, que cuando usted mira pastor y maestro, es tan importante, porque en el idioma del griego, esa I lo que significa es en particular. Específicamente es lo que significa esa I. Si lo vamos a traducir, lo que quiere decir un pastor, quiere decir pastor, pero especialmente debe ser un maestro. Pastor, particularmente un maestro. Es decir, un pastor es aquel que cuida, vela por un rebaño. Pero ese pastor tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene ese pastor? Tiene una responsabilidad particular o especialmente de educar, enseñar, apacentar el rebaño, darle ese alimento espiritual. Esa es la responsabilidad que tiene el pastor. Sí, porque el pastor es uno que cuida, es uno que vela por el rebaño, pero su tarea es educar, enseñar. Un maestro necesariamente no tiene que ser un pastor. Un evangelista necesariamente no tiene que ser un pastor. Pero un pastor, mi amado hermano, tiene que ser evangelista y tiene que ser un maestro. Tiene el deber de enseñar. Por eso es que dice pastor y en especial un maestro. Porque el maestro se da la tarea de enseñar en las predicaciones o como estoy haciendo yo en este momento. Así que vemos la diferencia. El evangelista, el mensaje es para los no convertidos, para ganarlos. El pastor se encarga de llevar el evangelio, llevar el mensaje a los que son ya convertidos y así capacitarlos para el crecimiento de la iglesia. Usted dirá, pastor, ¿y cuál es el propósito entonces de los pastores, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Cuál es el propósito? Pablo lo dice allí en el verso 12. En el verso 12, él dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que es este grupo de personas que Dios le ha dado esa capacidad, esos dones, es utilizarlos para darle a los creyentes las herramientas necesarias para el ministerio, para poder seguir levantando, edificando, construyendo una iglesia poderosa y triunfante. Ese es el propósito. Capacitación, cuidado, para que la iglesia siga creciendo. Pastor, ¿y por cuánto tiempo ellos van a estar trabajando con la iglesia? Bueno, también lo dice en el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted dirá, ¿cuánto es eso, pastor? Bueno, hasta que Cristo venga.
Nosotros tenemos que seguir edificándonos, tenemos que seguir creciendo en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que aspirar a la altura del varón de perfecto todos los días. Y ese es el trabajo que tienen cada día los que son los evangelistas, pastores, maestros en este momento. Capacitar y seguir edificando una iglesia. Ahora, pastor, yo le pregunto, ¿cuál es la meta a llegar a un creyente? ¿Cuál es la meta que tienen ellos con los creyentes? Bueno, es trabajar con ellos, como dice el verso 14. Llegar al punto donde dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El trabajo de la edificación del cuerpo, y en especial este trabajo que tienen los evangelistas, pastores y maestros, es la edificación y capacitación suya y mía. Mi trabajo con cada uno de ustedes, con lo que son mi congregación, a la que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Ellos poder darle fundamentos sólidos a ustedes, para que ya no sean recién nacidos, ya ustedes no sean niños, ustedes vayan creciendo en el conocimiento de Dios, para que cuando lleguen a ustedes con un evangelio distinto, ustedes no sean arrastrados por cualquier enseñanza que les traigan. Hoy yo estoy confiado, mi amado hermano, que yo he hecho el trabajo y con orgullo llevo que en ocasiones me he dado la tarea de hablar con muchos de ustedes y pueden identificar falsas doctrinas, falsas enseñanzas y poder decir, pastor, tuve una conversación y me pasó esto, y a orgullo llevo que los llevo preparados a ustedes para que conozcan cuáles son las artimañas del error. Hermanos, yo siempre he usado esta ilustración y me imagino que va a ser de bendición para ustedes. Las personas que trabajan en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los capacitan para poder identificar lo que es un billete falso. ¿Y cómo los capacitan? ¿Enseñándoles los falsos? No. A ellos los toman y le empiezan a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar lo que es el billete verdadero. Y así cuando le ponen un billete falso frente, él puede decir, este es verdadero y este es falso. Y cuando la gente le pregunta, ¿por qué tú los puedes distinguir? La contestación de ellos es, porque yo conozco el verdadero. Si usted conoce el verdadero, cuando le presenten algo falso, usted lo va a distinguir de esta forma. Si usted se mete en la palabra y si yo he hecho un buen trabajo con usted de enseñarle como maestro y pastor lo que es la verdadera doctrina, la enseñanza bíblica, hermano, cuando vengan con usted con cualquier artimaña del error, con cualquier doctrina falsa, usted no va a ser arrastrado por ella, porque usted conoce la verdad. Qué bueno escuchar a una hermana que me dijo los otros días, pastor, me gusta como usted habla porque usted habla enseñándome la escritura. Y eso es lo que debemos de hacer, enseñarle la verdad. Hermano, no hay tiempo para más. Yo quisiera seguir hablando, pero no hay tiempo para más. Será hasta la próxima donde seguiremos hablando de lo que Dios tiene para nosotros y seguimos ahí hablando del capítulo 4. Vamos a seguir hablando un poco más del capítulo 4 la semana que viene. Yo agradezco, quiero aprovechar y agradecer a todos los que estuvieron orando por mi papá el día de ayer. Mi papá tuvo un percance de salud, el cual tuvimos que llevarlo de emergencia al médico. Hoy, gracias al Señor, está bien, goza de salud. Primero, gracias a Dios, gracias a Manuel, que me ayudó con esto, ¿verdad? Manuel, sabes que eres mi hermano, te amamos muchísimo y gracias siempre por estar ahí. Y segundo, gracias a cada uno por sus oraciones para con mi papá. Hoy no solamente pido oración para que sigan orando por la salud de mi papá, sigan orando por todos los enfermos, como lo es Crisari, que está delicada, sus niñas están delicaditas, como lo es María Estel, como son varias personas, Rolando, entre otras personas más, y pidan a Dios consuelo para nuestra hermana Carmen Rosario con la pérdida de su señora madre. Nada,
los amo, los quiero. Será hasta la próxima. Nos despedimos en oración. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, que esto que se estudió hoy sea tu voluntad. Te pido que sea edificación para la iglesia. Te doy gracias por la oportunidad que me das de capacitarme y de tener, Señor, la bendición de capacitar a otros. Te ruego, Padre amado, que bendigas a cada uno de los que está conectado y aún a cada uno de los que mirará esta transmisión. Te ruego por los enfermos, gracias por la bendición de la sanidad para mi papá. Te presento, Señor, las niñas de Grisari, a ella misma, a Milú, a José, a mi hermana María Esther. Oro por los cuidadores y Señor, en especial esta noche pido consuelo para la familia de Carmín, para que Carmín este día, Señor, pueda tener consuelo y paz en medio de toda esta tribulación. Te ruego la bendición sobre la iglesia y sobre el culto de este próximo domingo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Nos desconectamos de esta plataforma, pero nunca nos desconectamos de ti. Te pido, Señor, que siempre nos lleves de la mano. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, será hasta la próxima. Dios me los bendiga mucho. Y nada, mira, por ahí estoy viendo a papi por ahí conectado. Saludos a Mariangi. Bueno, Mariangi está en deuda con nosotros. Nos debe de pronto una visita. Se le extraña y se les quiere. Saludos a Lele y a su esposo Carlos, a Gloricela, a Michelle Miranda, está conectadita por ahí. Bienvenida. Debo poner ahora a despedirnos. A Elsa Meve, a mi suegra Alma también, a Elizabeth, a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. María Gastón, un fuerte abrazo también a la distancia. A don Pablito Mal, que está Pellito por ahí. Y está también Raquel. Mara, saludos para todos. Bueno, que Dios me le bendiga. Mira, Carmín también está por ahí. Buenas noches. Y Pablo conectado por ahí. Nada, les amo, les quiero. Dios les bendiga.